Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Continuaremos analizando sobre José, sobre la vida de José. Y también, desde luego, al hablar de José, estamos continuando con la historia de Jacob y de la manera en que Dios preparó para que el pueblo de Israel viniera a la existencia. A partir de Génesis 37:12 vamos a hablar en esta ocasión. Cuenta o dice la Biblia que los hermanos de José fueron a apacentar sus ovejas rumbo a Siquén, de donde estaba Jacob y José en este momento en Hebrón. A Siquén eran unos 100 kilómetros al norte. Así es que hacían y aún hoy en día hacen los pastores de ovejas o del ganado que fuera. Ellos salen buscando en el desierto y en los lugares donde estén los mejores espacios con alimento, con hierba para la alimentación del ganado y también para el agua, donde ellos puedan ser abrevadas, las ovejas puedan ser abrevadas. Eh, en estos lugares, los pastores de ovejas andan muchos kilómetros y pasan mucho tiempo fuera de la casa, porque ellos van al lugar donde encuentran el alimento que su ganado necesita. Entonces, los hermanos de José habían ido a Siquén, unos 100 kilómetros al norte, y entonces Israel, o Jacob o Israel, llama a José y le encarga que vaya a ver cómo están sus hermanos y en qué condición están las ovejas. Dice el versículo 14, Israel le dijo, ve y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Tiempo después del viaje, porque la Biblia presenta la historia como si fuera de un momento a otro, pero eso llevaba días, llevaba tiempo que José pudiera encontrar sus hermanos. Dice el relato bíblico que tiempo después de haber salido José, un hombre se encontró con José perdido en el campo, porque los viajes eran a través del campo, no por los lugares normalmente por donde las personas pasaban en caravana, sino a través del campo y las caravanas pasaban también por el campo. Ese hombre pues conocía a José y le dijo, ¿qué haces aquí? Porque José estaba perdido. Entonces José le dice, voy en busca de mis hermanos. ¿Sabes de ellos? Y entonces el hombre le dijo, eh, que ya sus hermanos se habían ido, pero que él escuchó que iban hacia Dotán. Dotán, ya José, esto fue por Siquén, ya José eh, eh, escucha que sus hermanos están o habían ido rumbo a Dotán, y entonces sale José rumbo de Siquén rumbo a Dotán, que eso quedaba a unos 25 kilómetros al norte oeste o al noroeste del lugar donde él estaba. Y para allá pues salió José. Los hermanos de José estaban en el campo a la hora que ellos pudieron divisar a José, estaban en el campo
juntos con sus ovejas y vieron a la distancia a José y lo reconocieron. Y entonces relata la Biblia lo siguiente, esto está en Génesis 37:18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara, que José llegara cerca de ellos, proyectaron matarlo. O sea, ellos ven a José que viene a la distancia y se ponen de acuerdo los hermanos y se ponen de acuerdo en matar a José. ¿Por qué querían matarlo? Al ver a José, ya nosotros vimos en el tema anterior que ellos no podían hablarle pacíficamente a José, que lo odiaban. Cuando ellos ven a José, pues ven al hermano que ellos odiaban, el que les hablaba a su padre de las cosas que ellos hacían. También el que había tenido los sueños donde supuestamente José, ellos entendían, iba a ser líder, iba a gobernar sobre ellos. Y también el hermano a quien su padre favorecía, prefería sobre todos ellos y al que le había regalado la túnica de colores. De estas cosas hablamos en temas anteriores, pero eh, aquí estoy detallándolo, este aspecto, este pedazo, por lo que quiero decir a continuación. Pero voy a leer un poco más en la Biblia. No solamente ellos se ponen de acuerdo en matar a José, sino lo que la Biblia cuenta que estaba pasando con los hermanos de José. Dice, el versículo 19, 20, dice, ahí viene el soñador. Ahora pues, matémoslo, echémoslos en una cisterna y diremos que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué pasa con sus sueños. Los hermanos de José tenían presente ese sueño que José esos sueños, porque fueron dos que José les contó y también que contó al padre de ellos, a Jacob. Y tenían presente este sueño y tenían presente, además de las convivencias naturales de la vida, del pastoreo de las ovejas, de la distancia que estaban del padre de Jacob, de todo lo que ellos tenían presente el aguijón amargo de la envidia, del odio contra el hermano, y cuando lo ven venir, la cuenta es muy fácil de sacar. Ellos eran 10. Jacob, José era uno solo, el único hijo de Raquel. Ellos no podían tolerar a José y entonces dice, vamos a ver qué pasa ahora con su sueño, vamos a matar a José. Quiero analizar algo. En tema anterior, hablé de la imprudencia de Jacob al regalar esa túnica de colores a José. Y aquí eh, vuelvo a señalar algo. No sé cuánta ropa tenía José. No sé cuando en aquellos tiempos alguien se ponía una ropa, cuánto tiempo la tenía sin cambiarse de ropa. Pero lo que sí sé es que naturalmente era una imprudencia de parte de José que él saliera a buscar a sus hermanos con toda la situación que entre ellos había, que él saliera a buscar a sus hermanos vistiendo la túnica de colores,
que su padre le había regalado. Porque así, cuando los hermanos lo ven a la distancia, no sé a qué distancia reconocerían la túnica de colores, pero llegó el momento en que la reconocieron, que la vieron, tenían presentes sus sueños, pero el corazón de José era distinto, era noble. José sabía que sus hermanos se disgustaban con él, pero él amaba a sus hermanos. Él no se disgustaba con sus hermanos. José quería a sus hermanos y quería lo mejor para ellos. Y en su bondad y en su sentimiento, el gozo de encontrarse con sus hermanos y compartir con ellos a, a tanta distancia de la casa de su padre, José iba inocente en todo esto. Pero había alguien que quería azuzar, avivar la llama del odio, la llama de la envidia, la llama del rencor en el corazón de los hermanos de José. Si Dios no interviniera para salvar a los hijos de Dios, el diablo nos raería de la tierra. Podemos estar seguros que Dios cuida a sus hijos, porque si no, el enemigo de Dios y de todo lo bueno acabaría con todos los hijos de Dios. Estos hermanos de José, estos hijos de Jacob, ellos odiaban a José, no lo podían mirar pacíficamente, lo envidiaban por todo lo que hemos dicho, pero detrás de ellos el diablo buscaba hacer daño. Hacer daño porque también estaba tratando de impedir que el pueblo de Israel, la nación israelita, viniera a la existencia. Lo he repetido en los otros temas, vuelvo a decirlo aquí ahora, porque a través de esa nación iba a venir bendición para toda la humanidad. Vendría el conocimiento del plan de la redención y vendría la realización de la palabra de Dios. Y en este momento, aparte de todo lo que anteriormente el diablo había hecho para tratar de dividir, de destruir a los hijos de Dios desde Abraham, Isaac y Jacob, para que no se pudiera realizar el plan de Dios para impedirlo, ahora estaba haciendo un esfuerzo controlando a los hermanos de José para que ellos lo destruyeran. Porque no era solamente que José muriera, que José dejara de existir, que el que mejor se portaba, el que más o mejor o mayor bien hacía de los hijos de José, de Jacob, era José, no era solamente matar a José y apagar esa voz, sino que sería una familia completamente maldita, porque los hermanos venderían a su propio hermano, matarían a su propio hermano, lo de vender después, vamos a hablar de esto. El diablo buscaba que se hiciera esto porque así el plan que Dios tenía con la formación del pueblo de Israel no se lograría. No solamente estaba José enfrentando la ira y la envidia de sus hermanos, sino que también estaba enfrentando el odio y la acción directa de Satanás y los demonios para destruirlo. Y por eso la situación se hacía más difícil. Vamos a seguir leyendo. Cuando Rubén, el hermano mayor, el primogénito de Jacob, escuchó esto,
Él no tenía el mismo odio contra José y quiso hacer algo para libertar a José. Pero Rubén no era una persona determinada, eh, tenía sus temores, tenía sus problemas de los cuales hablamos ya y volveremos a hablar. Y José trató de hacer un plan para salvar a José. Y le dijo a sus hermanos, es nuestro hermano, no nos manchemos con su sangre, no hay necesidad de esto. Vamos a echarlo en una cisterna y entonces no tenemos que matarlo, lo echamos ahí y ahí él se muere solo y nosotros no somos los que lo matamos, lo echamos ahí para que muera. En estos lugares, en estos campos se hacían cisternas porque en ellas se recogían agua y en esas cisternas se sacaban para abrevar a los ganados que estuvieran paciendo. Pero esta cisterna estaba seca. Convinieron los hermanos y cuando José llegó contento al encuentro de sus hermanos, se encontró con el rostro hostil, se encontró con una condición completamente desfavorable. Yo pienso en este encuentro y en esta ocasión, cuando José venía contento al encuentro de sus hermanos, para disfrutar un buen tiempo con ellos, lo que se encuentran es el odio de sus hermanos. Rubén, que había hecho esta provisión para salvar a José y devolverlo a su padre, parece que por el temor que sentía de que le descubrieran su plan o lo que fuera, él se fue de allí y cuando José llega, quedaban sus 9 hermanos, porque ya Rubén no estaba pensando en sacar a José de allí. Los hermanos le van encima a José, lo maltratan, le quitan la túnica de colores que tanto ellos despreciaban y lo echan a la cisterna y demuestran hasta dónde llega la maldad en el corazón humano cuando se deja dominar por el odio y por la envidia, porque ellos dejan a José metido en la cisterna, le quitaron la túnica, no sé qué otra cosa más le quitarían, pero ellos se pusieron a comer. ¿Cómo podían estar comiendo tranquilamente mientras su hermano les, les pedía, les rogaba que los sacaran de allí, que los libertaran, que no permitieran que estuviera allí, pero así ellos se ponen a comer y a disfrutar su comida. Dios, que estaba protegiendo a José, sabía todo esto que iba a pasar. Dios dejó que pasara para darnos lecciones también y para demostrarnos cómo se cuida, cómo Dios cuida a sus hijos. La Biblia habla que cada hijo de Dios tenemos un ángel, le decimos ángel guardián, que cuida a todos los hijos de Dios. No quiere decir que no sucedan cosas tristes y feas, pero siempre hay un ángel que está cerca de nosotros para protegernos. Y Dios protegió a José de esta manera. Primero, Rubén da la idea, lo ponen en la cisterna, se ponen a comer tranquilamente, pero ese medio de ponerlo en la cisterna dio un tiempo, porque Dios tenía un plan elaborado. De este plan elaborado de Dios vamos a hablar después en otro tema de José al final de su historia. Por cierto, una historia conmovedora, una historia bella, es una historia que conmueve el corazón de todo hijo de Dios que la lee. Yo
He disfrutado de esta historia, la he leído tantas veces, más de 60 veces la he leído y siempre cuando leo esta historia, yo no lloro porque soy difícil para llorar, pero me conmuevo, mi rostro se demuda por la expresión de tanta maldad contra José y de tanta bondad y de tanto amor de él hacia sus hermanos. Pero allí Dios proveyó un medio para salvar a José. Hasta aquí vamos a llegar con este tema. Te pido que lo compartas con otros para que también la palabra de Dios pueda llegar a otras personas y puedan ser beneficiadas. En el próximo tema continuaremos desde aquí en adelante y veremos cómo Dios actuó para proteger a José y cómo Dios tenía algo, no solamente para proteger a José, sino que con lo mismo que el diablo estaba tratando de destruir la familia de Jacob para que el pueblo de Israel no viniera a la existencia, Dios utilizaría esos mismos esfuerzos del enemigo y de los enemigos de José, sus propios hermanos, los convertiría en el elemento principal donde se manifiesta el amor de Dios y donde se prepara al pueblo de Israel. Se preparan las condiciones para la existencia del pueblo de Israel. Llegamos hasta aquí con este tema. Nos vemos en el próximo.